Mi esposo me humilló, con control y traición, tratándome como descartable. Lauren Crosby se reclinó en la silla de su despacho y se frotó las sienes. Las facturas del acero laminado estaban borrosas y los números no coincidían con las existencias. Al otro lado de la ventana de la empresa de construcción Marshall y compañía, caía una lluvia gris de octubre que convertía las calles de Sioux Falls en una lúgubre estampa de película antigua. Las gotas caían por el cristal siguiendo trayectorias irregulares, y Lauren se sorprendió a sí misma, observando una gota especialmente grande durante los últimos 5 minutos, mientras descendía lentamente, absorbiendo otras más pequeñas por el camino. «Lauren, ¿estás bien ahí dentro?», se asomó Ginny Foster desde el despacho contiguo, con una taza de café humeante etiquetada como «la mejor contable del mundo». «Parece que has estado despierta toda la noche». «Estoy bien, es solo que los proveedores han vuelto a estropear el papeleo», intentó sonreír Lauren, pero era demasiado. «Es la tercera vez este mes que tengo que volver a comprobarlo todo. Se equivocan en las cantidades o en las fechas de entrega. A veces es como si quisieran provocarme un ataque de nervios». Ginny se apoyó en el marco de la puerta. Parecía 10 años más joven a sus 45, y Lauren a menudo envidiaba su capacidad para mantener el buen humor a pesar de los caprichos de sus clientes y los constantes problemas con las entregas. Incluso ahora, cuando toda la oficina bullía de descontento por el retraso del cemento del nuevo centro comercial, Ginny irradiaba calma. «No te molestes con el papeleo. La obra sigue en pie sin materiales». Gianni tomó un sorbo de café. «¿Qué planes tienes para el fin de semana?» «Mike sugiere que vayamos al lago mientras aún hace frío. ¿Quieres venir con Ethan? Podríamos coger el barco. Él no es muy pescador, pero es precioso». Lauren se quedó helada, sosteniendo la factura de Steel Construction Plus. El lago. Ethan. El fin de semana. ¿Cuándo había sido la última vez que habían ido juntos a algún sitio? Hacía unos 3 meses, por lo menos. Y eso fue solo porque su madre insistió en una barbacoa familiar en su patio trasero, donde pasaron la mitad del tiempo escuchando historias sobre problemas con los vecinos y los precios de la comida. «Gracias, pero probablemente nos quedemos en casa. Ethan tiene mucho trabajo que hacer en el garaje». Intentó sonreír de nuevo, pero las palabras sonaron poco convincentes, incluso para ella. «Y el tiempo no es precisamente propicio para las actividades acuáticas». Ginny la miró fijamente, y Lauren sintió que se ponía incómoda bajo su mirada. Ginny era el tipo de persona que podía leer entre líneas, y era casi imposible ocultarle sus verdaderos sentimientos. «Laur, has estado un poco, no sé, distante. Antes te entusiasmaba hablar de tus planes con Ethan, pero ahora es como si evitaras el tema. ¿Todo bien en casa?» «Por supuesto», respondió Lauren demasiado deprisa, y entonces se dio cuenta de que se había delatado por su precipitación. «Estoy cansada. Otoño, ya sabes. La lluvia constante me pone de los nervios». Pero Ginny le siguió el ritmo. Entró en el despacho y se sentó en el borde de la silla frente al escritorio de Lauren. «Mira, somos amigas, ¿no? Si algo va mal, puedes hablar conmigo. Mike puede ser, ¿cómo? Complicado. Sobre todo cuando tiene problemas en el trabajo o está nervioso por el equipo de fútbol». Lauren sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Quería contarlo, hablar, compartir los extraños sentimientos que la habían estado atormentando durante los últimos meses. Contar cómo Ethan se había vuelto frío y distante, cómo evitaba las conversaciones sinceras, cómo se habían convertido en compañeros de piso en lugar de cónyuges. Pero las palabras estaban atascadas en algún lugar de su interior. «Gracias, Jean. De verdad, está bien. Es solo rutina». Fue entonces cuando Brad Marshall, el hijo del dueño de la empresa, entró en la oficina. Alto, con el pelo siempre revuelto y manchas de pintura en la camisa. Siempre parecía como si acabara de bajarse de una retroexcavadora o hubiera participado personalmente en el vertido de los cimientos. A pesar de que ya tenía 38 años, conservaba su entusiasmo juvenil y su capacidad para alegrarse de cada proyecto concluido con éxito. «Chicas, ¿no os habíais olvidado de la reunión de las 2? Miró el enorme reloj deportivo que llevaba en la muñeca. «Papá quiere discutir los problemas con los ladrillos para el complejo de apartamentos». «Y sí, Lauren, feliz cumpleaños», me recordó Ginny ayer. «¿Cómo piensas celebrarlo?» Lauren sintió que el color le inundaba las mejillas. Había olvidado que había hablado de su cumpleaños con sus colegas,
a principios de semana, cuando habían discutido los planes para el fin de semana durante el almuerzo en el pequeño café de enfrente. Parecía que Ethan estaba planeando algo. Le había insinuado una sorpresa varias veces. Incluso le había preguntado si estaba libre el sábado por la noche. Y una vez lo había sorprendido estudiando unas páginas web en su ordenador, que había cerrado apresuradamente cuando ella llegó. Nos quedamos en casa. Ethan prometió organizar algo, pero lo mantiene en secreto. Las palabras salieron solas, y Lauren se arrepintió de inmediato. Durante las últimas semanas, Ethan apenas se había percatado de su presencia, y ahora era una sorpresa. Incluso sus platos favoritos había dejado de cocinarlos, aunque solía estar encantado de trabajar en la cocina los fines de semana. Romántico, sonrió Brad, guiñándole un ojo a Ginny. Bueno, pásalo muy bien, y asegúrate de que sea un regalo decente. No otra aspiradora o un microondas, espero. Brad, se indignó Ginny, no todos los hombres tienen tan poco tacto como tú. ¿Recuerdas lo que le regalaste a Susan por nuestro último aniversario? Un taladro es algo útil, se defendió Brad mientras se dirigía a la puerta. Además, fue ella quien pidió ayuda con las reparaciones. Cuando se marchó, Ginny sacudió la cabeza y volvió a mirar atentamente a Lauren. ¿Seguro que estás bien? Parece que estés temiendo este cumpleaños, no deseándolo, y hablas de la sorpresa de Ethan de una forma insegura. Lauren se apartó del ordenador, fingiendo comprobar su correo electrónico. Había 12 correos nuevos en la bandeja de entrada, la mayoría de proveedores, con más disculpas por retrasos y cambios en los plazos de entrega. No seas tonta. No me gusta el alboroto de los cumpleaños. Nunca me han gustado. Desde que era un niño, odiaba tener la atención de todo el mundo centrada en mí. Lauren. Jean, de verdad, está bien. Vamos a prepararnos para la reunión. El jefe Marshall ha estado particularmente meticuloso últimamente. El resto del día se alargó a un ritmo angustiosamente lento. La reunión se prolongó durante hora y media. Hablaban de los problemas de una nueva urbanización en el extremo oriental de la ciudad, donde el contratista no se decidía por el tipo de ladrillo. No les gustaba el color, no les gustaba la calidad o el precio era más alto de lo previsto. Senior Marshall estaba nervioso. Brad sugirió cambiar de proveedor y Tommy Welch, el capataz, alegó que era el tiempo lluvioso lo que interfería en el trabajo. Lauren tomaba notas mecánicamente en su cuaderno, anotando los nuevos requisitos de material y los plazos, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Pensaba en Ethan, en cómo había cambiado en los últimos meses. Recordaba cómo era antes, atento, cariñoso, siempre dispuesto a escucharla y apoyarla. La hacía reír con sus chistes ridículos. Le llevaba el café a la cama los domingos. Le dejaba bonitas notas en la fiambrera. ¿Cuándo acabó todo? Quizá después de aquella incómoda conversación sobre los niños la primavera pasada, cuando ella había abordado suavemente el tema de que había llegado el momento de pensar en ampliar la familia. Ethan había reaccionado de forma extraña, diciendo que era demasiado pronto, que primero tenían que ahorrar y comprar una casa más grande. Y luego el tema se calmó, y nunca volvieron a hablar de ello. ¿Lauren? La voz del mayor de los Marshall la devolvió a la realidad. ¿Podrías ponerte en contacto con Anderson y comprobar la entrega de las barras de refuerzo? Por supuesto, señor Marshall. Lo haré ahora mismo. A las 6 de la tarde, Lauren recogió por fin sus cosas y se dirigió a la salida. Ginny la saludó desde su despacho, donde estaba ordenando unos informes. Nos vemos el lunes. Y no te olvides de contarme la sorpresa. Quiero conocer todos los detalles. Lo haré, prometió Lauren poniéndose la chaqueta. El viaje a casa duró 20 minutos. Lauren encendió la radio, pero ni siquiera la música pudo ahogar sus ansiosos pensamientos. En la radio sonaban viejos éxitos de los 90, y se encontró cantando la canción que Ethan y ella habían bailado en su boda 8 años atrás. Por aquel entonces, parecía que les esperaba toda una vida de amor y comprensión. La casa la recibió con las ventanas oscuras. El coche de Ethan no estaba en la entrada. Aparcó junto al buzón y se quedó quieto un momento, mirando los cuadrados amarillos de las ventanas iluminadas de las casas de los vecinos. En la de los Rogers, a la derecha, a juzgar por las siluetas, toda la familia estaba reunida en la cocina para cenar. A la izquierda, en casa de los Henderson, la luz del televisor parpadeaba en el salón. Allí,
Las familias probablemente estaban compartiendo las noticias del día, planeando el fin de semana, discutiendo los progresos escolares de los niños. Dentro de la casa reinaba el silencio y el frescor. Lauren encendió la luz del pasillo e inmediatamente percibió ese olor peculiar de una vivienda vacía. No desagradable, pero carente de la calidez de una presencia viva. Olía a productos de limpieza y a aire ligeramente mohoso. Había una nota en la mesa de la cocina, escrita con la letra de Ethan. Llegaré tarde al trabajo. La cena está en la nevera. Y Lauren arrugó el papel y lo tiró a la papelera bajo el fregadero. Abrió la nevera. Había un plato de lasaña que había sobrado de la noche anterior, cubierto de film transparente. Ni siquiera se había calentado. Al lado había una botella de leche medio vacía, un paquete de mantequilla, unos huevos y la ensalada marchita que había comprado hacía 3 días, con la esperanza de preparar algo fresco y sabroso. Sacó un plato, lo metió en el microondas y esperó. 2 minutos y 30 segundos le bastaron para darse cuenta de cuántas cosas habían cambiado en su casa en los últimos meses. Ethan había dejado de dejar sus cosas allá donde iba. Solía encontrar sus calcetines en el salón, las herramientas en la mesa del comedor y revistas de coches esparcidas por toda la casa. Ahora apenas se sentía su presencia en la casa. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado estéril. Ni siquiera en la nevera había fotos de ellos juntos. Ethan había guardado los imanes con las fotos de sus vacaciones en Colorado y la foto de su boda. Solo quedaban recordatorios de facturas y el número de la pizzería. El microondas emitió un pitido. Lauren sacó un plato, se sentó a la mesa y masticó mecánicamente la insípida lasaña. Estaba oscureciendo fuera de la ventana, y el cristal reflejaba su rostro solitario a la fría luz de la lámpara de la cocina. 32 años. Mañana cumplirá 33. Y está sentada sola en su cocina comiendo una comida fría que ni siquiera ha cocinado. ¿Dónde está el hombre que una vez la sorprendió con cenas caseras a la luz de las velas? ¿Dónde está el Ethan que recordaba que a ella le encantaba el chocolate caliente y los malvaviscos en las noches frías, y que las cebollas le hacían llorar los ojos, así que siempre las picaba él mismo? Lauren terminó la lasaña, lavó el plato y subió al dormitorio. Encendió el televisor, pero enseguida bajó el volumen. La casa estaba tan silenciosa que hasta las voces de los actores parecían inoportunamente altas. En la pantalla había una vieja comedia romántica que ya había visto 10 veces, pero la trama no requería atención. Ethan llegó a casa a las 10:30. Lauren ya estaba en la cama con un libro, una novela policíaca sobre un inspector que investigaba un asesinato en una pequeña ciudad. Oyó el portazo de la puerta principal, luego el ruido de pasos en la escalera, el crujido de las tablas del suelo fuera del cuarto de baño. Se asomó al dormitorio, la saludó con la cabeza y se dirigió al lavabo. «¿Cómo va todo?», le preguntó cuando regresó y empezó a desvestirse. «No muy mal. Mucho trabajo. Llevo todo el día trasteando con la caja de cambios y no consigo averiguar cuál es el problema». Ethan se sentó en el borde de la cama, de espaldas a ella, y empezó a quitarse las botas de trabajo. Olía a aceite de máquina y a fatiga. Lauren miró sus anchos hombros, la curva familiar de su cuello, el lunar en la base del cráneo, y se sintió como si estuviera mirando a un extraño. Antes conocía cada centímetro de su cuerpo, cada hábito y cada gesto que había hecho. Ahora le parecía un extraño. «Mañana es sábado», dijo ella con cuidado, dejando el libro a un lado. Ethan se quitó los calcetines y los tiró al cesto de la ropa sucia. «Mi cumpleaños». Ethan se quedó inmóvil un segundo y se dio la vuelta lentamente. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, enfado, preocupación. Pero enseguida se recompuso e incluso intentó sonreír. «Claro que me acuerdo. Lo tengo todo preparado. Va a ser una sorpresa». Sonrió, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos y parecía tensa. Lauren asintió y volvió a coger el libro, fingiendo leer. Las líneas se desdibujaban ante sus ojos, pero ella pasaba las páginas con diligencia. Ethan se tumbó a su lado, de espaldas a la pared, y al cabo de unos minutos dormía plácidamente. Lauren permaneció despierta durante largo rato, escuchando su respiración acompasada e intentando comprender en qué momento todo se había torcido, y por qué la palabra sorpresa sonaba casi como una amenaza. La mañana del sábado empezó con Lauren despertándose sola. El asiento de al lado estaba frío, y desde la planta baja llegaban los sonidos de la televisión en marcha y el siseo de la cafetera.
Miró el reloj. Las 8:30. Los fines de semana, Ethan solía dormir hasta las 9, o incluso más, tumbado en la cama con el teléfono o el periódico. Era extraño que se hubiera levantado tan temprano. Lauren se puso una bata y bajó las escaleras. Ethan estaba de pie junto a la ventana de la cocina, con una taza de café en las manos, mirando hacia el patio. En la televisión daban las noticias de la mañana, algo sobre obras en la carretera interestatal y la previsión meteorológica para el fin de semana. «Buenos días», dijo, dirigiéndose a la cafetera. «Es temprano para ser sábado». No podía dormir. Se dio la vuelta e hizo un gesto con la cabeza hacia la mesa. «Feliz cumpleaños, por cierto». Había una tarjeta sobre la mesa, una cualquiera de supermercado, con el dibujo de un ramo de rosas y letras doradas. Lauren la cogió y la abrió. Dentro estaba el típico deseo de felicidad y salud, y en la parte inferior había escrito con letra grande: «Te quiero, Ethan». Las palabras parecían formales, como si estuviera firmando un documento comercial. «Gracias», intentó expresar un sincero agradecimiento, pero le salió tenso. «Eso no es todo. Esta noche habrá una sorpresa de verdad». Ethan terminó el café y puso la taza en el fregadero. «Y ahora tengo que ir al servicio de coches. Un tipo ha prometido enseñarme una pieza nueva para mi coche». «¿El sábado? ¿Y el día de mi cumpleaños?» «Bueno, solo trabaja los fines de semana». «Está bien, seré rápido. Volveré esta noche». Lauren quiso decir que estaría bien pasar su cumpleaños juntos, pero Ethan ya se dirigía a la salida. Unos minutos después oyó el ruido del motor al arrancar y el sonido de un coche que se alejaba. Al quedarse sola, Lauren se sirvió un café y se sentó a la mesa con la tarjeta en las manos. «Te quiero». ¿Cuándo había sido la última vez que Ethan le había dicho esas palabras en voz alta? ¿Hacía un mes? ¿Hace 2? Solía decírselas todo el tiempo, por la mañana antes de ir a trabajar, por la noche antes de acostarse, entre una cosa y otra. Ahora solo aparecían en tarjetas y mensajes de texto, y rara vez. Después del desayuno, Lauren decidió hacer algo de limpieza. Tal vez la actividad física la ayudaría a distraerse de sus pensamientos ansiosos. Empezó por el salón, aspirando la alfombra, quitando el polvo de las estanterías y de la televisión. En el proceso encontró un calcetín y un papel debajo del sofá de Ethan. Al desplegarlo, Lauren vio un recibo del Old Town Steakhouse, un lugar bastante caro en el centro de la ciudad. La fecha era del jueves pasado y el importe ascendía a $123. Frunció el ceño. El jueves, Ethan había dicho que llegaba tarde al trabajo y había vuelto tarde a casa, explicando que se había comido una hamburguesa de la máquina expendedora del local. Y aquí había un asador por una cantidad decente de dinero. Lauren examinó el recibo. 2 platos principales, una botella de vino y postre. Sin duda, una cena para 2. ¿Con quién cenaría? ¿Con compañeros de trabajo? Pero Ethan nunca mencionaba reuniones de trabajo en restaurantes. Y los mecánicos de coches no solían tener cenas de trabajo en establecimientos caros. El corazón le latió más deprisa. Lauren dobló el cheque con pulcritud y lo colocó sobre la mesita. Tal vez hubiera una explicación. Tal vez se trataba de alguna ocasión especial que Ethan había olvidado contarle. O el cumpleaños de un colega. Aunque, ¿por qué iba a mentir sobre la hamburguesa? Siguió limpiando, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la cuenta. En el dormitorio, haciendo la cama, encontró el teléfono olvidado de Ethan en la mesilla de noche. Nunca lo dejaba en casa. Siempre lo llevaba consigo, incluso cuando salía a por el pan. Lauren cogió el aparato. La pantalla estaba bloqueada con una contraseña. Solían conocer las contraseñas del otro. Lauren tenía la del día en que se conocieron, 0709, y Ethan tenía el número de su jugador favorito del equipo de béisbol, 34. Pero él había cambiado su contraseña hacía unos meses, alegando requisitos de seguridad en el trabajo. Lauren probó la antigua clave y no funcionó. Probó con la fecha de su boda, con su cumpleaños, incluso con los números de sus tarjetas de crédito compartidas. Y nada. El teléfono le pedía insistentemente la combinación correcta de números. Volvió a dejar el aparato en la mesilla de noche, pero la sensación de inquietud persistía. ¿Por qué cambiar una contraseña que se había utilizado durante años? ¿Y por qué ocultársela a su mujer? Después de comer, Lauren decidió comprobar el ordenador que compartían.
Ethan lo utilizaba a veces para trabajar, consultando catálogos de piezas de recambio o encargando herramientas por Internet. El ordenador estaba en una pequeña habitación que llamaban estudio, aunque no era más que un escritorio, una silla y una estantería con libros. Lauren encendió la máquina y esperó a que arrancara el sistema. No había contraseña. Siempre habían considerado que el ordenador de casa era compartido. Lo primero que hizo fue consultar el historial de su navegador. La mayoría de los sitios que había visitado eran suyos: tiendas online, portales de noticias, recetas, pero había algunos enlaces que no conocía. El sitio web del restaurante Old Town Steakhouse, visitado la semana pasada. Así que Ethan había estudiado el menú o reservado con antelación. Algunos enlaces más a foros de coches, algo habitual en él, y algún que otro enlace a páginas de citas. Lauren sintió un cosquilleo en el corazón. Hizo clic en el enlace, pero el sitio exigía autorización. Intentó buscar entre sus contraseñas guardadas, pero nada. Así que o Ethan se conectaba de nuevo cada vez, o utilizaba un dispositivo diferente. Le temblaron ligeramente las manos al abrir su correo electrónico. Compartían una cuenta familiar para todo tipo de notificaciones: facturas, suscripciones, compras en línea. Pero Ethan probablemente también tenía una privada que ella desconocía. No había nada sospechoso en la bandeja de entrada general. Notificaciones bancarias normales, anuncios, facturas de servicios. Lauren abrió los extractos bancarios del último mes. El total de su cuenta parecía normal: sueldos, gastos en alimentos, gasolina, facturas de servicios públicos. Pero había notado algunas pequeñas retiradas de efectivo que no podía explicar: 50 o $100 en días alternos. A Ethan nunca le había gustado el efectivo, prefería pagar con tarjeta. Y luego estaba la transferencia de $500 a una cuenta desconocida hacía 3 semanas. El único comentario fue: pago de deuda. ¿Qué deuda? Ethan nunca había pedido prestado tanto dinero a nadie. Al menos no le había dicho nada al respecto. Lauren imprimió los extractos y los estudió detenidamente. Surgió un patrón extraño: retiradas regulares de efectivo, algunas transferencias cuantiosas, gastos en lugares que no eran. Y luego estaba el pago de $700 al taller Prestige Motors. Sabía que Ethan había revisado su coche en el taller de Frankie, al otro lado de la ciudad. ¿Por qué iba a necesitar otro servicio? El teléfono sonó, haciéndola estremecerse. El número de Ginny apareció en la pantalla. «Hola, cumpleañera. ¿Cómo te va? ¿Ya lo estás celebrando?» «No, todo tranquilo», intentó Lauren sonar normal. «Ethan está fuera por negocios. Volverá esta noche». «¿Negocios? ¿En tu cumpleaños? ¿Qué clase de recados un sábado?» «Algo con piezas. Ya sabes lo obsesionado que está con su coche». Dijo Ginny en voz baja. «¿Y tú? ¿No te aburres sola?» «No, estoy limpiando, ordenando. Ya sabes cómo se acumula». «Lor, suenas rara. ¿Estás segura de que todo está bien?» Lauren quería contarle a su amiga sus sospechas, lo del recibo del restaurante y el gasto extraño. ¿Pero qué podía decir? ¿Que su marido cenó en el restaurante sin ella? ¿Que sacaba dinero en efectivo? Eso aún no es delito. Quizá haya una explicación razonable para todo esto. «Está bien, Jean. Solo estoy pensando. Ya sabes, los cumpleaños siempre te hacen hacer balance. Bueno, llámame si necesitas algo. Mike y yo estamos en casa. Podemos venir si te aburres». Después de hablar con Ginny, Lauren volvió al ordenador. Decidió comprobar algunas cosas más. Abrió un buscador y tecleó el número de teléfono de la extraña traducción. No apareció nada concreto, solo menciones en algunos directorios. Intentó encontrar información sobre un servicio de coches llamado Prestige Motors. Resultó ser un establecimiento bastante caro especializado en reparar coches de alta gama. Ethan tiene un viejo Ford que apenas requiere servicios de tal nivel. Además, según las críticas, los precios allí son 2 o 3 veces más altos que en los talleres normales. Lauren se recostó en la silla y se frotó las sienes. Le dolía la cabeza por la tensión y los pensamientos contradictorios. Quizá se equivocaba al sospechar que su marido tenía algo malo. Quizá todo tiene una explicación sencilla. Pero entonces, ¿por qué no le contaba nada? Ethan solía compartir todas las noticias, incluso las más insignificantes. Le hablaba de sus colegas, de averías interesantes que había tenido que arreglar, de planes e ideas.
Ahora sus historias sobre su trabajo eran parcas y formales. Normalmente, como siempre, mucho que hacer. Ese es todo el repertorio. Antes podía hablar durante media hora de cómo había conseguido arreglar una caja de cambios especialmente complicada o de cómo había ayudado a un colega con su electrónica. El sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Lauren cerró rápidamente todas las ventanas del navegador y apagó el ordenador. Cuando bajó las escaleras, Ethan estaba de pie en el pasillo, quitándose la chaqueta. Tenía una expresión de satisfacción en el rostro, como si el día hubiera ido bien. ¿Qué tal el viaje?, preguntó en un tono lo más neutro posible. Ha sido estupendo. Encontré lo que buscaba. Colgó la chaqueta en el armario. ¿Qué tal el día? ¿Te aburriste? Limpiando, leyendo. No mucho. Muy bien. Ahora prepárate. Viene una sorpresa. Ethan fue a la cocina, y Lauren oyó el sonido de la nevera abriéndose. Subió a cambiarse, pero sus pensamientos seguían girando en torno a las pruebas que había encontrado. El recibo del restaurante yacía en el bolsillo de sus vaqueros, recordándole a sí misma. Guardó los extractos bancarios en la mesilla de noche por si los necesitaba para seguir investigando, porque ahora estaba segura de que algo estaba pasando, y estaba decidida a averiguar de qué se trataba. El lunes por la mañana, Lauren se levantó decidida a llegar al fondo del asunto. La fiesta de cumpleaños había sido exactamente como ella temía, formal y fría. Ethan le había regalado un perfume caro que nunca había usado. Había pedido la cena en un restaurante japonés, y durante toda la velada se había mostrado enfáticamente atento pero distante, como si interpretara el papel de un marido atento, sin serlo realmente. Ahora sentada en su despacho con el café de la mañana, pensaba en un plan de acción. Necesitaba pruebas, no solo sospechas. Los extractos bancarios y el recibo del restaurante solo eran pruebas circunstanciales. Necesitaba indagar más. «Hoy estás especialmente atenta», comentó Ginny, entrando con una carpeta de papeles. «¿Qué tal tu cumpleaños?» «Estuvo bien, agradable y tranquilo», intentó sonreír Lauren. Ethan le regaló perfume y pidió comida japonesa. «Romántico». Ginny se sentó en el borde de la mesa. ¿Cuál era su sorpresa? En realidad, era una sorpresa. Cenar en casa. Ginny miró a su amiga detenidamente. «Lor, pareces disgustada. ¿Te pasa algo?» «No pasa nada, solo estoy cansada. El fin de semana pasó rápido». Ginny quería decir algo, pero Brad entró en el despacho con la noticia del retraso en la entrega de los ladrillos y la conversación quedó interrumpida. Lauren incluso se alegró. Necesitaba centrarse en su investigación. En su pausa para comer, no fue a una cafetería, sino a una tienda de electrónica al otro lado de la ciudad. Allí vendían programas de monitorización de ordenadores, aparentemente para control parental, pero adecuados también para otros fines. Lauren eligió el más sencillo y discreto, que registraba las pulsaciones del teclado y los sitios web visitados. El vendedor, un chico joven con un piercing en la nariz, le explicó cómo instalar el programa para que fuera invisible al usuario. «¿Es para vigilar a los niños?», preguntó, aceptando el dinero. «Sí, algo así», mintió Lauren. Esa tarde, cuando Ethan llegaba tarde al trabajo, ella instaló el programa en el ordenador de su casa. El proceso duró solo unos minutos. Tuvo que ejecutar el archivo, seleccionar la configuración y crear una carpeta oculta para los registros. El programa prometía invisibilidad total y envío automático de informes a una dirección de correo electrónico especificada. Lauren creó un nuevo buzón específicamente para este fin y configuró todos los parámetros. Ahora solo quedaba esperar. Si Ethan utilizaba el ordenador para mantener correspondencia o visitar sitios sospechosos, ella lo sabría. Los 3 días siguientes transcurrieron penosamente lentos. Lauren comprobaba su correo electrónico cada pocas horas, pero los registros seguían vacíos. Al parecer, Ethan no utilizaba el ordenador de casa, o solo lo utilizaba para ver las noticias y el tiempo. No aparecía nada sospechoso en los informes. Eso cambió el jueves por la noche. Ethan llegó tarde a casa. Dijo que había cenado en el trabajo y se fue directamente al ordenador. Lauren fingió ver la televisión en el salón, pero escuchó atentamente los sonidos del estudio. A la mañana siguiente había un informe detallado en su correo. Ethan se había conectado a varios foros de coches. Había consultado su correo electrónico en una dirección que ella no conocía. Y lo más interesante,
había mantenido una larga correspondencia en algún Messenger. Lauren imprimió el registro del teclado y empezó a descifrar la correspondencia. Fue más difícil de lo que pensaba. El programa solo registraba las pulsaciones de teclas, sin indicar en qué aplicación tenían lugar. Pero poco a poco se fue aclarando el panorama. «Estoy deseando verte», escribió Ethan. «Te echo de menos». El programa no grababa los mensajes de respuesta, pero por las reacciones de Ethan era posible adivinar su contenido. «Lauren no sospecha nada». Otro mensaje de su marido. «Se resolverá pronto». A Lauren se le secó la garganta, así que sus sospechas se confirmaban. Ethan tenía realmente una aventura, y seria además, ya que prometía que «se resolverá». Luego hubo una correspondencia sobre un encuentro el sábado, en un restaurante a las afueras de la ciudad. Ethan escribió que le diría a su mujer que iba a casa de un amigo a ver el partido. Al final de la correspondencia aparecía el nombre de Savannah. Lauren releyó la transcripción varias veces para asegurarse de que lo había entendido bien. Savannah. Era el primer nombre concreto en su investigación. Ahora tenía que averiguar quién era Savannah y cómo la conocía Ethan. El viernes por la noche, Ethan anunció sus planes para el sábado. «Me reuniré con Ralph. Veré el partido. Probablemente me quede hasta tarde». «Bien», respondió Lauren con calma. «Iré de compras y quizá me pase por casa de Ginny». Ethan asintió sin mirarla y volvió a estudiar su teléfono. Lauren notó el cambio en su expresión, más suave, casi tierna. Estaba claro que no estaba leyendo los mensajes de la compañera de Ralph. El sábado por la mañana Ethan estaba inusualmente inquieto. Pasó mucho tiempo eligiendo una camisa. Incluso se afeitó, aunque normalmente solo lo hacía antes del trabajo. Al salir, besó a Lauren en la mejilla, formalmente, pero sin dejarla indiferente. Lauren esperó media hora para asegurarse de que no volvería a por ninguno de sus objetos olvidados y se sentó ante el ordenador. Necesitaba encontrar información sobre Savannah. Empezó por las redes sociales, buscando entre los amigos y conocidos de Ethan del servicio de coches. Una búsqueda de nombres arrojó varios resultados, pero solo uno parecía coincidir. Savannah Hayes, de 31 años, trabaja como recepcionista en el concesionario Prestige Motors, el mismo servicio de coches por el que Ethan había pagado $700. Lauren escrutó el perfil. Atractiva morena de sonrisa radiante, divorciada, sin hijos. Fotos de vacaciones, salidas con amigas, selfies al volante de un deportivo rojo. Mensajes recientes, sobre su trabajo en un concesionario de coches, sobre planes para el fin de semana, sobre su restaurante favorito. El mismo Old Town Steakhouse, en el que Lauren encontró un cheque debajo del sofá. La sección de empleo dice que Savannah trabaja en Prestige Motors desde hace 2 años. Antes trabajó en un banco. Hay fotos de eventos corporativos en las que aparece sonriente, rodeada de colegas masculinos. Todos parecen felices con la vida y consigo mismos. Lauren guardó algunas fotos y anotó la dirección del concesionario. Necesitaba ver a esa mujer con sus propios ojos. Comprender qué tenía de especial que había hecho que Ethan cambiara su matrimonio de 8 años. Se puso una chaqueta discreta y unas gafas oscuras, subió a su coche y condujo hasta Prestige Motors. El concesionario de coches estaba situado en un barrio nuevo, en un moderno edificio de cristal y metal. El aparcamiento estaba lleno de coches caros. BMW, Mercedes, Audi. No era el tipo de sitio al que solían ir Ethan y su viejo Ford. Lauren aparcó al otro lado de la calle y observó. A través de los grandes ventanales, podía ver a directivos trajeados paseando por la sala de exposición, aconsejando a los clientes, mostrando coches. Había una mujer sentada detrás del mostrador de la recepcionista, pero era imposible verla con claridad. Al cabo de media hora, la mujer se levantó y se dirigió a la salida. Era Savannah. Lauren la reconoció por sus fotos en las redes sociales. Alta, delgada, con espeso pelo castaño y paso seguro. Vestía con gusto, vestido negro, zapatos de tacón y bolso caro. Parecía exitosa e independiente. Savannah llegó al coche rojo del aparcamiento, el de los selfies, y se marchó sola. Lauren la siguió, manteniendo las distancias. Savannah paró en un supermercado, pasó una hora dentro, salió con algunas bolsas y siguió conduciendo. La siguiente parada fue un salón de belleza en un centro comercial. Lauren aparcó y esperó. Savannah salió 2 horas más tarde con un nuevo peinado y manicura.
Estaba preparándose para una reunión importante, una cita con Ethan. De camino a casa, Lauren analizó lo que había visto. Savannah era exactamente el tipo de mujer que podía atraer a un hombre. Guapa, bien peinada, independiente. Todo lo contrario de Lauren, con su vida comedida, su trabajo en una empresa de construcción y sus placeres sencillos. A Ethan debía de parecerle que con Savannah volvía a ser joven y libre. En casa, Lauren se sentó frente al ordenador y empezó a formular un plan. Ahora que sabía quién era Savannah, necesitaba reunir más información. Sobre cuánto tiempo había durado su aventura, lo serias que eran las intenciones de Ethan, lo que planeaba hacer a continuación. El software de rastreo siguió recopilando registros. Lauren creó una carpeta en su ordenador donde organizó todas las pruebas que encontró. Cheques, extractos bancarios, fotos de Savannah, transcripciones de correspondencia. Poco a poco se iba formando una imagen completa de la traición. Ethan volvió a casa a las 11 de la noche, satisfecho y relajado. Olía ligeramente a perfume de mujer, un aroma sutil y dulce, nada que ver con el que le había regalado por su cumpleaños. ¿Qué tal? ¿Cómo va el partido?, preguntó Lauren sin apartar los ojos del libro. Muy bien, hemos ganado. Lo pasamos bien con los chicos. Sonrió. La primera vez en semanas que sonreía tan genuina y abiertamente. Solo que la sonrisa no era para ella, sino para el recuerdo de un día pasado con otra mujer. Lauren asintió y volvió a leer, pero sus pensamientos estaban ocupados con algo más que una historia de detectives. Estaba pensando en qué hacer a continuación. ¿Hacer una escena? ¿Exigir una explicación? ¿O seguir reuniendo pruebas? Su intuición le decía que, por el momento, era mejor guardar silencio. Era evidente que Ethan planeaba algo. No en vano le había escrito a Savannah que todo se resolvería pronto. Tal vez se estaba preparando para anunciar el divorcio. O tal vez planeaba simplemente desaparecer de su vida sin dar explicaciones. En cualquier caso, Lauren quería estar preparada para cualquier cosa. Y eso no requería emociones, sino hechos. Tantos hechos como fuera posible. El sábado siguiente empezó de forma inusual. Ethan se levantó temprano y empezó a limpiar la casa con un entusiasmo que Lauren no había visto en meses. Aspiró el salón, quitó el polvo e incluso lavó las ventanas. Luego anunció que iban a hacer la compra y que volvería para cenar. «Estoy preparando una sorpresa», dijo crípticamente, besándole la mejilla. «Esta noche vamos a pasar una velada especial». Lauren asintió, fingiendo estar contenta por la inesperada actividad de su marido. En realidad, el ansioso presentimiento crecía por momentos. Había interceptado varios mensajes más entre Ethan y Savannah durante la última semana. Hablaban de algún acontecimiento importante que iba a tener lugar hoy mismo. «Todo está listo. Lo sabremos pronto. Ya es hora». Retazos de frases iban formando un cuadro ominoso. Ethan volvió con las bolsas llenas de comida y se puso a cocinar. Sacó la vajilla buena que solían usar solo para los invitados. Puso una botella de champán a enfriar. Colocó el mejor mantel sobre la mesa. Todo tenía un aspecto festivo, pero en cierto modo intimidatorio. «¿Habéis invitado a alguien?», preguntó Lauren con cautela, observando los preparativos. «A una persona, un colega del trabajo. Quiero que lo conozcas». Ethan mantuvo la mirada fija en las verduras. «Creo que os llevaréis bien». El corazón de Lauren latió más deprisa. «Colega». No hacía falta ser muy inteligente para adivinar de quién estaba hablando. Savannah venía aquí, a su casa, se sentaba a su mesa. Y Ethan la presentaba como colega. La arrogancia era fuera de serie. «Qué interesante», dijo Lauren en un tono lo más neutro posible. «¿Conozco a esta persona? No, no nos conocemos, pero estoy segura de que encontrará intereses comunes». A las 7 de la tarde, la mesa estaba puesta, las velas encendidas y la música puesta. Ethan se había puesto su mejor camisa e incluso se había rociado con colonia. Parecía festivo y un poco nervioso, como un hombre que se prepara para una actuación importante. Lauren también se había cambiado, eligiendo un sencillo vestido negro y un mínimo de joyas. Quería parecer digna, sin importar lo que Ethan hubiera planeado. El espejo reflejaba un rostro tranquilo, pero por dentro todo temblaba de tensión. A las 8:30 sonó el timbre. Ethan se apresuró a abrir y Lauren bajó lentamente al salón. Oyó voces en el pasillo.
Ethan diciendo algo amistoso, una risa de mujer tintineando como respuesta. Luego entraron en el salón. Savannah tenía incluso mejor aspecto que en las fotos de las redes sociales. Su elegante vestido rojo acentuaba su figura. Llevaba el pelo recogido y un maquillaje impecable. Se mantenía segura de sí misma, como una mujer acostumbrada a gustar y a ser el centro de atención. Lauren, te presento a Savannah Hayes, habló Ethan demasiado alto, como un actor que exagera su papel. Savannah trabaja en el concesionario de coches, donde hace poco hice la revisión de mi coche. Encantada de conocerte. Savannah extendió la mano con una sonrisa deslumbrante. Ethan me ha hablado mucho de usted. Lauren le estrechó la mano extendida. La piel de Savannah era suave. Su manicura era cara y llevaba una delicada pulsera en el dedo anular. No había rastro de anillo de boda, lo que significaba que el divorcio había sido hacía mucho tiempo. Lo mismo digo, mintió Lauren. Aunque Ethan casi nunca habla de trabajar desde casa. Oh, no nos conocimos por el trabajo. Savannah se echó hacia atrás en la silla y levantó el pie. Tenemos muchos intereses en común, ¿verdad, Ethan? Ethan asintió, sirviendo champán en copas. Le temblaban ligeramente las manos, y Lauren lo notó. Nervioso, preparándose para algo importante y desagradable. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Savannah se mostró rotundamente dulce y locuaz, hablando de su trabajo en el concesionario de coches, de su viaje a California el verano pasado, de sus planes de comprar una casa en el campo. Ethan intervino y sonrió, añadiendo comentarios de vez en cuando. Lauren permaneció casi siempre en silencio, observando a la pareja y sintiéndose superflua en su propia mesa. Tenéis una casa muy acogedora, dijo Savannah paseando la mirada por el salón, aunque probablemente sea un poco pequeña para una familia joven. ¿Habéis pensado en mudaros? Estamos bien, dijo Lauren. ¿No tenéis hijos? Continuó Savannah con mirada inocente. Todavía no. Ya veo. Supongo que la carrera es más importante. Eso es lo que pienso yo también. Primero tienes que ser estable, y luego ya puedes pensar en tu familia. Sonaba inofensivo, pero tenía un significado oculto. Savannah estaba dejando claro que sabía que el matrimonio de Lauren tenía problemas, que era consciente de la falta de hijos y de planes para el futuro, o de la falta de esos planes. Tras el plato principal, Ethan se levantó y trajo de la cocina un pastel comprado en una pastelería cara, con rosas de nata y la inscripción, «Felicidades». ¿Felicidades por qué? El cumpleaños de Lauren fue hace una semana. Y ahora lo más importante, anunció Ethan con solemnidad. Tengo un regalo especial para Lauren. Sacó un sobre del bolsillo, un sobre blanco, grueso y de aspecto oficial. Se lo tendió a su mujer con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Cariño, mi regalo está en este sobre. Ábrelo. Lauren cogió el sobre y sintió que se le helaba la sangre. Su intuición gritaba peligro, pero no había marcha atrás. Abrió el sobre con cuidado y sacó los documentos. Una petición de disolución del matrimonio. Un acuerdo sobre la división de bienes. Una declaración de ingresos. Todo era oficial, con sellos y firmas. Los papeles se habían preparado con antelación, cuidadosa y minuciosamente. Lauren hojeó las páginas lentamente, leyendo los términos del divorcio. La casa se queda con Ethan. El coche se queda con Ethan. Las cuentas bancarias se dividen por la mitad. Le pidieron que se mudara en el plazo de un mes y que no reclamara más bienes adquiridos conjuntamente. Eso es muy generoso de su parte. Sorpresa. Savannah dio una palmada y soltó una carcajada tintineante. Enhorabuena por tu liberación, querida. Ya eres libre. Lauren levantó la vista de sus papeles. Ethan se quedó tenso, esperando una reacción. Savannah sonrió triunfante, como un gato que atrapa a un ratón. Las velas de la mesa parpadearon, proyectando sombras danzantes en las paredes. Te veré mañana en el juzgado, cabrón, añadió Savannah, sin ocultar su hostilidad. Se había acabado el tiempo de fingir. Se hizo el silencio en la habitación. Lauren volvió a doblar con cuidado los documentos en el sobre. Lo dejó sobre la mesa y se levantó. Le temblaban las piernas, pero mantuvo la calma. «Qué inesperado», dijo en voz baja. «Y qué creativa». «Lauren, sé que es un shock», empezó Ethan, pero ella levantó la mano para detenerlo. «No hace falta que me lo expliques. Es bastante obvio». Miró a Savannah, que estaba sentada en su silla con una satisfecha mirada de triunfo.
Una compañera de trabajo es una forma interesante de decirlo. Antes no queríamos disgustarte, dijo Savannah en tono condescendiente, como un adulto que explica cosas complicadas a un niño. Pero ahora podemos ser francos. Ethan y yo llevamos juntos 6 meses. Y somos felices. 6 meses. Así que la aventura había empezado en primavera, cuando hablaron de planes para el verano. Cuando Ethan prometió llevarla al mar y habló de comprar un sofá nuevo para el salón. Todo este tiempo había estado viviendo una doble vida. Ya veo. Lauren cogió la copa de champán de la mesa. Brindo por tu felicidad. Se lo bebió de un trago, dejó la copa en el suelo y se dirigió a las escaleras. Lauren, espera, la llamó Ethan. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Se dio la vuelta. Creo que tu amiga te lo ha explicado todo con bastante claridad. Esperaba que te lo tomaras con madurez, dijo Ethan con reproche. Los dos nos dimos cuenta de que no había nada entre nosotros desde hacía mucho tiempo. Tú te diste cuenta. Yo solo vivía y trabajaba como siempre. No te hagas la víctima, intervino Savannah. Cualquier tonto podía ver que vuestro matrimonio estaba muerto. Ethan solo tuvo el valor de admitirlo. Lauren volvió a bajar las escaleras lentamente y se acercó al escritorio. Recogió el sobre de papeles. Valor, repitió pensativa. Después de 6 meses de reuniones secretas. Interesante interpretación del valor. Lauren, está bien, Ethan. No haré una escena ni un escándalo. Pero déjame revisar bien los documentos. Te daré una respuesta mañana. Subió al dormitorio, dejando a la pareja en la mesa de fiesta. A través de la ventana pudo verlos abrazados en la cocina, claramente aliviados de que la parte más desagradable hubiera terminado. Savannah dijo algo, agitando los brazos. Ethan asintió y le acarició la espalda. Lauren se sentó en la cama con los documentos en las manos. Los leyó detenidamente, párrafo por párrafo, fijándose en cada detalle. Los términos estaban redactados a favor de Ethan. Él se quedaba con casi todo, ella con casi nada. Savannah debía de haber ayudado a redactar el acuerdo. Era evidente que tenía experiencia en esos asuntos. Pero habían olvidado un detalle importante. Lauren sabía mucho más de su aventura de lo que pensaban, y tenía planes que ellas ni siquiera conocían. Abajo se oían risas y el tintineo de las copas. Lo estaban celebrando. Lauren, mientras tanto, sacaba una carpeta de su mesilla de noche con el material que había reunido en las últimas semanas. Mañana iba a ser un día muy interesante. El domingo por la mañana Lauren se encontró sola. Ethan había pasado la noche en casa de Savannah. Así lo había anunciado ayer, antes de marcharse, sin intentar siquiera inventar una excusa. Ahora que todas las cartas estaban echadas, ya no sentía la necesidad de guardar las apariencias. Lauren se quedó despierta hasta las 3 de la madrugada, estudiando los papeles del divorcio y planeando sus próximos pasos. Los términos del acuerdo eran escandalosamente injustos. Ethan había contado, obviamente, con que ella lo firmaría todo en estado de shock, sin leer la letra pequeña. Pero había calculado mal. Lo primero que necesitaba era un abogado. Lauren encontró en Internet los contactos de varios bufetes especializados en divorcios. Eligió el que tenía mejores críticas y experiencia en casos complejos. El lunes por la mañana se tomó un día libre en el trabajo, alegando motivos familiares, y acudió al bufete Stone & Partners. El bufete estaba situado en el centro de negocios de la ciudad, en la 12ª planta de un moderno edificio con ventanas panorámicas. La recibió Michael Stone, un hombre de unos 50 años, de ojos grises sagaces y modales seguros. Tras escuchar la historia, negó con la cabeza. Un caso típico. El marido ha decidido cambiar a su mujer por una modelo más joven y quiere hacerlo de la forma más favorable posible. ¿Qué sabe de la situación económica del marido? Trabaja como mecánico de coches. El sueldo oficial es pequeño, pero últimamente gasta más de lo habitual. Lauren mostró a la abogada sus extractos bancarios. Estas transferencias y retiradas de efectivo me alarman. Stone examinó los documentos. Interesante. Quizá tenga otras fuentes de ingresos que oculta. Deberíamos investigarlo. ¿Tienes alguna sospecha? Trabaja en un servicio de coches baratos, pero hace poco pagó $700 a un concesionario caro llamado Prestige Motors. Allí también trabaja su nueva novia. Verá, el abogado se reclinó en su silla. Si podemos demostrar que el cónyuge oculta ingresos o bienes, cambiaría radicalmente las condiciones del divorcio.
Pero necesitamos pruebas contundentes. ¿Estás preparada para una investigación a fondo? Lo estoy, respondió Lauren con firmeza. Stone le dio una lista de lo que necesitaba reunir: extractos bancarios detallados del año, información sobre fuentes de ingresos adicionales, documentos sobre compras o inversiones importantes, así como cualquier prueba de actividad ilegal si la hubiera. Un consejo, dijo a modo de despedida: no firmes nada que te traiga tu marido. Y ten cuidado, la gente en estas situaciones a veces se comporta de forma impredecible. Lauren pasó los días siguientes recopilando información. Estudió todas las transacciones bancarias de Ethan durante el último año. Siguió el patrón de sus gastos y recibos. El panorama era curioso. El salario oficial de Ethan era de $3,500 al mes. Pero sus gastos reales eran mucho mayores. Gastaba al menos el doble de sus ingresos oficiales en restaurantes, regalos y ocio. ¿De dónde procedía el dinero extra? El programa informático de seguimiento seguía enviando informes. Lauren descubrió que Ethan visitaba regularmente varias páginas web donde se vendían piezas de coche. Y no solo navegaba, sino que publicaba sus propios anuncios. Vende piezas para distintas marcas de coches a precios bastante elevados. Era extraño. ¿De dónde saca un mecánico de coches de un pequeño taller piezas originales caras para vender, especialmente de marcas de primera calidad que no conoce por su trabajo? El miércoles por la noche, Lauren decidió dar un paso arriesgado. Condujo hasta el taller mecánico Prestige Motors, aparcó cerca y observó. La jornada laboral en el salón terminaba a las 6, pero la parte técnica trabajaba más tiempo. Hacia las 7 de la tarde, vio a Ethan. Salió de la entrada de servicio del taller con una bolsa grande en las manos. Miró a su alrededor y se dirigió a su coche. Sus movimientos eran cautelosos, casi furtivos, como los de un hombre que hace algo en secreto. Lauren lo siguió a distancia. Ethan no condujo hasta su casa, sino hasta una zona industrial a las afueras de la ciudad. Se detuvo frente a un complejo de almacenes donde había alquilado un pequeño espacio. Lauren aparcó a la vuelta de la esquina y observó a través de los prismáticos que había traído consigo. Ethan abrió la puerta del garaje y encendió las luces del interior. La habitación estaba llena de estanterías repletas de cajas y piezas. Sacó varios paquetes de su bolsa, a juzgar por el tamaño y la forma, piezas de automóvil, y los colocó sobre la mesa de trabajo. Luego sacó el teléfono y llamó a alguien. «La mercancía está lista», oyó Lauren fragmentos de la conversación. «Puedes recogerla mañana. El precio es el mismo que el acordado». Así que Ethan estaba vendiendo piezas del almacén. ¿Pero de dónde las sacaba? ¿Y por qué ocultaba el negocio? Al día siguiente, Lauren se tomó otro día libre y condujo hasta el almacén de nuevo. Esta vez llevó una cámara con un buen zoom. Hacia el mediodía, una furgoneta blanca se detuvo en el garaje. Bajó un hombre de mediana edad vestido con ropa de trabajo. Ethan se reunió con el comprador, le mostró la mercancía y hablaron de algo. El hombre miró las piezas, asintió satisfecho y entregó a Ethan un sobre, al parecer con dinero. Luego cargaron juntos las cajas en la furgoneta. Lauren hizo fotos de todo el proceso, incluido el número de matrícula de la furgoneta y las caras de los implicados en la transacción. Luego siguió al comprador. Resultó ser un pequeño taller de reparación de coches en la otra punta de la ciudad, claramente ilegal, a juzgar por su aspecto destartalado y la falta de señalización. El panorama se iba aclarando. De alguna manera, Ethan obtenía piezas originales y las vendía a servicios de reparación de coches grises a precios inflados. Teniendo en cuenta que trabaja en Prestige Motors, donde se revisan coches caros, no es difícil adivinar de dónde procede la mercancía. Aquella tarde, Lauren volvió a apostarse frente al concesionario. Esta vez tuvo la suerte de ver a Ethan y Savannah sacando algo juntos de la entrada de servicio. Varias cajas de tamaño mediano que cargaron en el maletero del coche de Ethan. Savannah trabajaba como recepcionista y tenía acceso al almacén. Como técnico, Ethan sabía qué piezas eran las más demandadas en el mercado negro. Juntos formaban el equipo perfecto para robar y revender piezas. Lauren también fotografió la escena y luego se fue a casa a pensar en la información que había recibido. Las pruebas se acumulaban, pero se necesitaba más material para una acusación completa. El viernes decidió probar otra teoría. Estudiando las transacciones bancarias de Savannah a través de las redes sociales, Lauren se dio cuenta de que hacía regularmente grandes compras
que superaban claramente los ingresos de la administradora del concesionario de coches. Un coche nuevo, joyas caras, vacaciones en Europa, todo ello requería fondos considerables. Lauren comprobó las declaraciones de la renta de Savannah a través de bases de datos públicas. Oficialmente la mujer declaraba unos ingresos de $40,000 al año. Pero sus gastos eran varias veces superiores. Esa era la segunda prueba clave: ocultar ingresos a Hacienda. Combinado con el robo de piezas, era un delito grave. La reunión del martes con el abogado fue productiva. Stone revisó los materiales y quedó satisfecho. Buen trabajo. Tenemos pruebas de robo, tráfico y evasión de impuestos. Es suficiente para presentar un caso a la policía. Pero primero, usaremos esa información en el proceso de divorcio. ¿Cómo exactamente? Si un cónyuge participa en actividades delictivas, el tribunal puede inhabilitarlo para los bienes adquiridos conjuntamente. Además, puede reclamar una indemnización por daños morales. Las condiciones del divorcio cambiarán drásticamente a tu favor. Lauren asintió. El plan estaba cada vez más claro. Primero el divorcio en términos favorables. Luego transferir los materiales a las autoridades pertinentes. Que Ethan y Savannah respondieran de sus actos con todo el peso de la ley. ¿Para cuándo está prevista la vista judicial?, preguntó Stone. El próximo lunes. Ethan está seguro de que firmaré su acuerdo sin rechistar. Luego tendremos el fin de semana para los preparativos finales. Preparar una cronología de los hechos y sistematizar todas las pruebas. El lunes les daremos una sorpresa que no se esperan. Lauren salió del despacho del abogado con una sensación de satisfacción. Una semana de intenso trabajo no había sido en vano. Ahora no solo tenía sospechas, sino hechos concretos y pruebas. Ethan y Savannah pensaban que lo tenían todo bajo control, pero muy pronto se darían cuenta de su error. Lauren dedicó el fin de semana a preparar minuciosamente la vista judicial. En la mesa del comedor del salón había pilas de documentos, fotos e impresiones, resultado de una semana de intensa investigación. Trabajaba metódicamente, como un arqueólogo que reconstruye la historia antigua a partir de los artefactos recuperados. La primera carpeta contenía registros bancarios. Lauren sistematizó todas las transacciones de Ethan durante el último año, destacando las transferencias y retiradas de efectivo sospechosas. Cada cantidad estaba marcada con pegatinas de colores. Rojas para los grandes gastos inexplicables, amarillas para las retiradas regulares de efectivo, verdes para las transferencias a cuentas desconocidas. La imagen era impresionante. A lo largo del año, por las manos de Ethan habían pasado al menos $50,000, más que sus ingresos oficiales. El dinero aparecía en pequeñas cantidades, $200, $300, pero con regularidad casi todas las semanas. Un signo clásico de tráfico de bienes robados. La segunda carpeta estaba dedicada a las pruebas de las piezas robadas. Fotografías tomadas en el exterior del almacén y del concesionario de coches mostraban todo el proceso, desde la recogida de la mercancía hasta su entrega a los clientes. Lauren imprimió las imágenes con buena calidad y firmó la hora y el lugar de la toma. La toma de Ethan y Savannah cargando juntos cajas en un coche en Prestige Motors fue especialmente acertada. La tercera carpeta contenía información sobre Savannah. Lauren pasó un día entero investigando en redes sociales, declaraciones de la renta y registros públicos. El resultado superó las expectativas. Savannah Hayes, de 31 años, se divorció hace 3. En el divorcio de su primer marido, recibió una indemnización de $150,000 y la mitad del valor de la casa. El dinero se lo gastó durante 2 años en un coche, viajes y compras caras. Oficialmente trabaja como administradora en Prestige Motors, con un sueldo de $40,000 al año, pero los gastos reales de Savannah en el último año fueron de al menos $70,000. Un coche nuevo de $35,000, unas vacaciones en Italia de $8,000, joyas, ropa de diseño, costosas reparaciones de pisos. ¿De dónde sacaba los $30,000 extra? Lauren imprimió los extractos de las tarjetas de crédito de Savannah, que pudo encontrar en bases de datos públicas. La mujer pagaba regularmente en efectivo las grandes compras, evitando las transacciones bancarias. Un esquema clásico para blanquear ganancias ilícitas. El historial laboral de Savannah era particularmente interesante. Antes de Prestige Motors, trabajó en el First National Bank,
durante 3 años como analista de créditos. Lo dejó por decisión propia, pero Lauren encontró referencias en Internet sobre una investigación interna en el banco justo durante el tiempo que Savannah estuvo allí. No se divulgaron los detalles, pero las pistas eran reveladoras. Irregularidades en el departamento de préstamos, documentos desaparecidos, empleada despedida de mutuo acuerdo. Aparentemente, Savannah tenía un historial de transacciones financieras ilegales antes de conocer a Ethan. La cuarta carpeta contenía información técnica. Lauren investigó el mercado de las piezas de automóvil y averiguó los precios de las piezas originales de marcas de primera calidad. Resultó que el coste de algunos componentes para un BMW o un Mercedes era de varios miles de dólares. Robar 5 o 6 de esas piezas al mes suponía unos ingresos adicionales de 10 a 15 mil dólares. El plan era sencillo y eficaz. Savannah, que tenía acceso a los registros del almacén, marcaba las piezas que llegaban como defectuosas o devueltas por los clientes. Ethan, como técnico, recogía las piezas, aparentemente para reciclarlas. En realidad, la mercancía iba a parar al almacén y desde allí a los compradores del mercado negro. La quinta carpeta era la más dolorosa, la correspondencia personal de Ethan y Savannah. El software de seguimiento seguía recopilando registros y la imagen de su relación era cada vez más repugnante. «Pronto nos libraremos de este problema», escribió Ethan sobre su mujer. «Es tan ingenua que no sospecha nada». «Lo principal es conseguir que firme los papeles rápidamente», respondió Savannah. «No quiero que husme en nuestros asuntos». «No te preocupes, no tienes cerebro para eso», la tranquilizó Ethan. Sus discusiones sobre planes de futuro fueron especialmente cínicas. Ethan le prometió a Savannah que se compraría una casa en el lago en cuanto consiguiera el dinero de la venta de su casa actual. Savannah soñaba con una boda en Las Vegas y una luna de miel en Tailandia. Ya estaban eligiendo muebles para su nueva vida y discutiendo a qué clases enviar a Lauren para que aprendiera a vivir sola. Leer estos mensajes era doloroso, pero Lauren se obligó a estudiar cada palabra. No solo eran pruebas de infidelidad, sino de un desprecio absoluto hacia ella como persona. A los ojos de Ethan y Savannah, ella era un obstáculo que había que quitarse de en medio de la forma más rápida e indolora posible. El sábado por la noche, Lauren se reunió con el abogado Stone en su despacho. Revisó los materiales sistematizados y quedó impresionado con la cantidad de trabajo que se había hecho. «Es la mejor investigación que he visto en años», dijo, hojeando carpetas. «Tenemos pruebas de robo, ocultación de ingresos, evasión fiscal y fraude, más que suficientes para renegociar por completo los términos del divorcio». «¿Qué pasará con ellos después del juicio?», preguntó Lauren. «Primero ganamos el juicio civil. El tribunal invalidará el acuerdo prenupcial y ordenará una división equitativa de los bienes. Dada la actividad delictiva de su cónyuge, podrá reclamar la mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente. ¿Y después? Entonces pasamos el caso a la fiscalía. Hurto mayor, evasión fiscal, creación de un grupo criminal, son cargos graves. Les esperan de 3 a 7 años de cárcel». Lauren asintió. Se haría justicia, pero no le devolvería los años perdidos y la confianza rota. El domingo, hizo los últimos preparativos. Dispuso los documentos en orden cronológico. Preparó un resumen de los hechos, comprobó todas las referencias y los números de los casos. El abogado le advirtió de que al juez le gusta la concreción y no tolera el lenguaje vago. El domingo por la tarde, Ethan llamó por primera vez en una semana. «¿Firmarás mañana los documentos en el juzgado?», preguntó sin preámbulos. «Ya lo verás mañana», respondió Lauren con calma. «Lauren, no compliques las cosas. Los dos sabemos que el matrimonio se ha acabado. ¿Por qué prolongar los problemas?» «Tienes razón, no vale la pena prolongarlo. Te veré en el juzgado». Colgó sin esperar respuesta. Ethan probablemente quería asegurarse de que no estaba preparando ninguna sorpresa. Pero era demasiado tarde para convencerla. La sorpresa ya estaba lista y empaquetada en 6 ordenadas carpetas. El lunes por la mañana Lauren se levantó temprano y se preparó cuidadosamente para el día más importante de su vida. Eligió un estricto traje de negocios azul oscuro, un mínimo de joyas y un peinado cuidado. Quería parecer seria y profesional, como una mujer que sabe lo que quiere y está dispuesta a luchar por ello. Metió sus expedientes en un maletín de piel, regalo de Ethan las pasadas Navidades. Irónicamente, su propio regalo ayudaría a arruinar sus planes.
De camino al juzgado, Lauren se sintió extrañamente tranquila. La preocupación y la ansiedad habían quedado atrás. Aquellos días de reunir pruebas y dudar de lo correcto de sus acciones. Ahora no había duda. Debía hacerse justicia, y ella haría cualquier cosa para que así fuera. El Palacio de Justicia la recibió con austeras columnas y escalones de mármol. Había poca gente. Un lunes por la mañana, un día laborable normal. Lauren pasó por el detector de metales, subió a la tercera planta y encontró el aula adecuada. Ethan y Savannah ya estaban allí. Estaban sentados en un banco del pasillo, hablando en voz baja sobre algo. Ambos parecían relajados y seguros de sí mismos, como personas que hubieran acudido para una formalidad. Ethan llevaba el mismo traje que usaba en los eventos corporativos, Savannah un elegante vestido negro y zapatos caros. Cuando vieron a Lauren se callaron. Ethan la saludó secamente con la cabeza y Savannah le dedicó una sonrisa cortés. «Buenos días», dijo Lauren al pasar. «Espero que estés preparada para un día interesante». Algo en su tono hizo que Ethan frunciera el ceño. Pero antes de que pudiera preguntar nada, aparecieron el abogado Stone y su ayudante, y comenzaron los preparativos para la reunión. «¿Está todo listo?», preguntó Stone en voz baja. «Todo está listo», confirmó Lauren mirando a Ethan y Savannah. Seguían despreocupados, hablando entre ellos y mirando de vez en cuando en dirección de Lauren. Probablemente estaban haciendo planes para la noche o discutiendo la compra de muebles para la futura casa del lago. Muy pronto, sus planes cambiarían radicalmente. La sala 307 era más pequeña de lo que Lauren esperaba. Estrictos bancos de madera, una alta silla de juez, una bandera del estado en un rincón. Olía a cera para muebles y a papel viejo, un olor que evocaba la justicia y la inevitabilidad de la ley. El juez Robert Clark entró exactamente a las 10 de la mañana. Un hombre de unos 60 años, de pelo gris y ojos atentos, tras unas gafas de montura dorada. Lauren lo conocía por internet. 30 años de práctica judicial, reputación de imparcial pero estricto. Un hombre que no toleraba trampas en su sala. «Crosby contra Crosby», anunció el secretario judicial. «Por favor, preséntense». Ethan se levantó primero. Iba sin abogado. Al parecer, había decidido que una mera formalidad no requería asistencia letrada. En sus manos tenía una carpeta con los mismos documentos que le había entregado a Lauren hacía una semana. Ethan James Crosby, demandante. «Pido al tribunal que apruebe el acuerdo de disolución». Su voz sonaba segura, casi descuidada. «Lauren Michelle Crosby, demandada», se levantó Lauren. «Me representa el abogado Michael Stone, de Stone y Partners». Stone se levantó y saludó al juez con la cabeza. En sus manos había un gran maletín con documentos. En absoluto lo que Ethan había esperado ver. Frunció el ceño, mostrando preocupación por primera vez aquella mañana. «Vamos a proceder al caso», anunció el juez Clark. «Señor Crosby, exponga la naturaleza de su demanda». Ethan se levantó y empezó a pronunciar el discurso que tenía preparado. «El matrimonio se ha roto realmente. Las partes no tienen hijos en común. La división de bienes no es objeto de disputa. Pide al tribunal que apruebe el acuerdo amistoso y formalice el divorcio lo antes posible. Los documentos se han redactado de mutuo acuerdo», añade Ethan, entregando la carpeta a la secretaria. «La señora Crosby ha leído los términos y no tiene objeciones». El juez Clark aceptó los documentos y los hojeó. Sus cejas se alzaron ligeramente. Al parecer, los términos del acuerdo le parecían insólitos. «Señor Crosby, según su acuerdo, todos los bienes inmuebles permanecen con usted, incluida la casa valorada en $300,000. Su mujer se queda solo con sus efectos personales y la mitad del saldo de sus cuentas bancarias. ¿Está seguro de que es justo?» «La casa se compró con mi dinero antes del matrimonio», mintió Ethan sin pestañear. «Y no tenemos mucho en ahorros conjuntos». Era una mentira descarada. Compraron la casa juntos hace 3 años. El pago inicial se hizo desde una cuenta conjunta. La hipoteca la pagaron juntos. Pero Ethan contaba con que Lauren no se opusiera públicamente. «Señora Crosby», el juez se volvió hacia Lauren, «¿está de acuerdo con las condiciones expuestas?» Lauren se levantó y miró a Ethan. Él sonrió con suficiencia. Savannah asintió con aprobación detrás de él. Ya estaban celebrando mentalmente la victoria. «No, señoría. Estoy en total desacuerdo con estas condiciones
e impugno los hechos expuestos por mi marido. La sonrisa desapareció del rostro de Ethan. Savannah se enderezó en el banco, tensa, mirando lo que ocurría. ¿En qué se basa su objeción?, preguntó el juez. Mi cliente tiene información sobre la ocultación de ingresos y propiedades por parte del demandante. Se puso en pie el abogado Stone. Y también sobre actividades ilegales que cambian significativamente el panorama del caso. General Brennan, ¿qué actividades ilegales?, preguntó secamente Ethan. Solicito permiso para presentar pruebas ante el tribunal, dijo Stone con calma, sin mirar a Ethan. El juez asintió. Stone abrió su maletín y empezó a extender carpetas de documentos sobre la mesa. Lauren observó la reacción de Ethan. Primero desconcierto, luego creciente preocupación al ver el volumen de material. Señoría, durante el último año, el demandante ha percibido unos ingresos de aproximadamente $100,000 por encima de su salario oficial. Estos ingresos no fueron declarados y se obtuvieron de forma delictiva. Stone entregó al juez la primera carpeta de registros bancarios. Clark escrutó los extractos, comparando las cifras de ingresos oficiales con los gastos reales. Señor Crosby, explique el origen de estas sumas. El juez señaló las transacciones marcadas con un rotulador rojo. Ya, se trata de ingresos temporales, reparación privada de coches los fines de semana, respondió Ethan tartamudeando. ¿Tiene documentos que confirmen estos ingresos? ¿Contratos con clientes? ¿Cheques por servicios? No, era un trabajo en efectivo. Ya veo. Adelante, señor Stone. El abogado abrió una segunda carpeta de fotografías. El demandante, junto con Savannah Hayes, recepcionista de Prestige Motors, está implicado en el robo de piezas de automóviles para su reventa a través de canales ilegales. Aparecieron fotos en la pantalla del proyector. Ethan y Savannah sacando cajas del concesionario, cargándolas en el coche, entregando la mercancía a los compradores en el almacén. Cada foto estaba firmada con la fecha y la hora en que se había tomado. Savannah se puso pálida y se agarró con la mano al respaldo del banco. Ethan miraba la pantalla con la boca abierta, incapaz de pronunciar palabra. «Esto es falso», espetó por fin. «Fotomontaje. Estamos dispuestos a facilitar las fotos originales para su examen», respondió Stone con calma. «Así como vídeos de las cámaras de seguridad del concesionario». «¿Hay vídeos?», interrogó el juez. «Sí, señoría. Obtuvimos las imágenes mediante una petición formal a la dirección de Prestige Motors, después de que se dieran cuenta de las maquinaciones de sus empleados». Ethan se volvió hacia Savannah. Estaba sentada blanca como la tiza, tanteando nerviosamente su bolso. Su plan perfecto se desmoronaba ante sus ojos, y ni siquiera se daban cuenta de cómo había sucedido. «Además», continuó Stone, «tenemos pruebas de que la señorita Hayes oculta ingresos. Sus gastos reales durante el último año duplican su salario oficial». En la pantalla aparecieron extractos de la tarjeta de crédito de Savannah, fotos de sus compras en las redes sociales, documentos de compras de coches y otros artículos caros. «¿De dónde has sacado esta información?», Ethan sonaba aterrado. «De registros públicos. A tu amiga le gusta mucho compartir fotos en Internet». Lauren se dirigió directamente a su marido por primera vez en toda la mañana. «Lauren, ¿qué estás haciendo? Teníamos un acuerdo». «No acordamos nada. Tú tomaste tu decisión solo. Yo tomé la mía». El juez golpeó su martillo para restablecer el orden. «Señor Stone, ¿tiene más pruebas?». «Sí, señoría. Correspondencia entre el demandante y la señorita Hayes, donde discuten actividades ilegales y planes para defraudar al tribunal». Impresiones de mensajes interceptados por el software de rastreo aparecen en la pantalla. Frases cínicas sobre una esposa ingenua, planes para un divorcio rápido, discusión de esquemas para robar repuestos. «Lo principal es firmar los papeles rápido. No quiero que husme en nuestros asuntos». Lee Stone, uno de los mensajes de Savannah. «No te preocupes, no tiene cerebro para eso», fue la respuesta de la demandante. Se hizo el silencio en la sala. Incluso el secretario judicial dejó de teclear y observó con interés. Lauren vio que Ethan y Savannah se miraban asustados, intentando averiguar de dónde había salido su correspondencia. «Señor Crosby», el juez se quitó las gafas y se las limpió, lo que normalmente significaba un disgusto extremo. «Usted afirma que el divorcio es amistoso,
pero al mismo tiempo llama estúpida a su mujer y planea engañarla. ¿Cómo encaja eso con lo que ha dicho sobre el consentimiento mutuo? Puedo explicarlo. ¡Silencio!, gritó el juez. Ha traído a mi sala a una amante con la que está cometiendo delitos, intentando engañar al tribunal con documentos falsificados e insultando a su esposa, que, por lo que veo, ha resultado ser mucho más lista que ustedes dos. Savannah se levantó de un salto de su asiento. Señoría, se trata de un malentendido. No hemos robado nada. Sentaos y callaos, o haré que las expulsen de la sala. Savannah se desplomó en el banquillo. Le temblaban las manos y le sudaba el maquillaje. Señor Stone, ¿cuáles son las demandas de su cliente? En primer lugar, que se declare nulo el acuerdo de divorcio presentado por el demandante. Segundo, una división equitativa de los bienes, teniendo en cuenta los ingresos ocultos del demandado. Tercero, una indemnización por daños morales. Cuarto, el traslado de los autos a la fiscalía para la incoación de un procedimiento penal. ¿Cuál es la cuantía del daño moral? $500,000, más todas las costas judiciales. Ethan se agarró la cabeza. Savannah sollozaba con fuerza. Sus planes de una casa en el lago y una boda en Las Vegas se evaporaron en un segundo. ¿Tenía el demandante alguna objeción?, preguntó formalmente el juez. Ethan intentó levantarse, pero las piernas no le sostenían. Se acomodó en la silla y negó con la cabeza. Ninguna objeción. Bien, el tribunal declarará nulo el acuerdo de divorcio. Ordeno una tasación de todos los bienes conyugales, incluidos los ocultos. El caso se aplaza 15 días para seguir investigando. El juez ha golpeado su martillo. Se levanta la sesión. Señor Stone, envíe copias de todos los expedientes a la oficina del fiscal. Deje que ellos se encarguen de la parte penal del caso. Lauren recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Ethan intentó alcanzarla en el pasillo. «Lauren, espera. Podemos hablar de esto». Ella se dio la vuelta y lo miró, despeinada, pálida, perdida. «No hay nada más que hablar, Ethan. Tomaste tu decisión hace una semana, cuando decidiste convertir mi cumpleaños en una obra de teatro. Ahora vive con las consecuencias. Pero no pensé. No queríamos. No pensaste que sería tan estúpido como creíste. Ese es tu problema». Savannah se asomó a la ventana del pasillo y sollozó al teléfono, obviamente intentando encontrar un abogado. Pero ya era demasiado tarde. El tren se había puesto en marcha y no había forma de detenerlo. El abogado Stone se acercó a Lauren. «Enhorabuena. Ha sido un trabajo brillante. Creo que dentro de un mes todo estará resuelto a tu favor». «Gracias. ¿Qué va a pasar con ellos? Hurto mayor, crimen organizado, evasión de impuestos. Les caerán de 3 a 7 años, además de la confiscación total del producto del delito». Lauren asintió y se dirigió a la salida del juzgado. El sol brillaba con fuerza y por primera vez en meses sintió que podía respirar mejor. Se había hecho justicia y ahora podía empezar una nueva vida. Habían pasado 3 meses desde el juicio. El otoño se había convertido en invierno y Sioux Falls estaba cubierta por las primeras nevadas. Lauren se asomó a la ventana de su nuevo piso en el centro de la ciudad y observó cómo los copos se hundían lentamente en las aceras. La vista desde aquí era muy diferente. Una calle muy transitada con tiendas y cafés, en lugar de tranquilas casas de los suburbios. El piso era pequeño pero acogedor. 2 habitaciones, una cocina moderna y grandes ventanales. Lauren lo había amueblado a su gusto. Muebles de colores claros, cojines brillantes, flores frescas en los alféizares. Ningún recuerdo de su vida pasada, solo lo que a ella le gustaba. En la mesita había papeles del abogado de Stone, la sentencia final de divorcio. La casa seguía siendo de Lauren, ya que Ethan no podía demostrar su derecho sobre ella y sus ganancias ilícitas habían sido confiscadas por el Estado. Las cuentas bancarias se dividieron en proporción de 70 a 30 a favor de ella. La indemnización por daños morales fue de $250,000, menos de lo que se había exigido en un principio, pero una cantidad bastante justa. Lauren vendió la casa un mes después de finalizar el proceso. No quería vivir allí, donde cada rincón le recordaba años de engaños y mentiras. Utilizó los beneficios para comprar este piso e invirtió el resto en inversiones a largo plazo. La independencia económica era importante.
No quería volver a depender de decisiones ajenas. El trabajo en la empresa de construcción también cambió. Después de que la historia del divorcio se conociera en la ciudad, la reputación de Lauren de llegar al fondo de las cosas le trajo nuevas oportunidades. Brad Marshall le ofreció un puesto de subdirectora con un aumento de sueldo y mayores responsabilidades. Ahora no solo se encargaba de las compras, sino también del control de calidad de los proveedores, el control de documentos y las irregularidades. Tienes talento para investigar, dijo Brad durante la conversación sobre el ascenso. Quizá deberías plantearte un cambio de carrera. Los investigadores privados de nuestra ciudad ganan mucho dinero. Lauren se limitó a sonreír. Una investigación le bastaba para toda la vida. Aunque sus habilidades para analizar la información y su atención a los detalles le resultaban útiles. Ginny estaba encantada con los cambios en la vida de su amiga. «Has cambiado», le dijo durante el almuerzo en el nuevo restaurante italiano cerca de la oficina. «Más segura, más tranquila, y pareces más joven». Y era cierto. Lauren se sentía diferente. Atrás había quedado la ansiedad constante que la había atormentado durante los últimos meses de matrimonio. Se acabaron las conjeturas sobre los planes de su marido, el análisis de cada una de sus palabras, la búsqueda de significados ocultos en frases sencillas. La vida se volvió predecible y comprensible. Ethan y Savannah fueron condenados a 4 años de prisión cada uno. El tribunal los declaró culpables de formar un grupo criminal, hurto mayor y evasión de impuestos. El juicio duró 2 meses, y Lauren nunca acudió a la sala. No quería ver sus caras, oír sus excusas y sus peticiones de clemencia. El abogado Stone la mantenía regularmente informada de la evolución del caso. Ethan intentó echar toda la culpa a Savannah, alegando que ella le había implicado en el plan criminal. Savannah, por su parte, acusó a Ethan de coacción y chantaje. Su hermosa relación, basada en el amor verdadero, se desmoronó a la primera dificultad. «Es un patrón típico», comentó Stone. «Cuando se llega a la cárcel, el romance se acaba rápidamente». El concesionario Prestige Motors realizó una investigación interna y descubrió que los robos habían causado más de $200,000 en daños. La dirección presentó una demanda civil contra Ethan y Savannah para que les indemnizaran por las pérdidas. Aunque alguna vez salieran de la cárcel, las deudas pesarían sobre ellos durante años. Lauren no sintió ninguna satisfacción por su castigo, más bien indiferencia, como un episodio desagradable que por fin había terminado. La venganza no resucita a nadie ni devuelve nada, pero la justicia es importante para la propia cordura. En diciembre llegó una carta de Ethan desde la cárcel. Pedía reunirse, querían explicarlo todo y pedir perdón. Lauren leyó la carta una vez y la tiró a la papelera. No había nada que explicar ni perdonar. Su historia terminó en el momento en que él le entregó los papeles del divorcio como regalo de cumpleaños. Pero había nuevos conocidos. Lauren se apuntó a cursos de francés. Siempre había soñado con ir a París, pero Ethan consideraba que los viajes al extranjero eran una pérdida de dinero. Ahora ella podía permitirse esas tonterías. En el grupo de gente que estudiaba francés había gente interesante. Un profesor jubilado, un joven programador, el dueño de una floristería. David Harris, arquitecto de una empresa vecina, era un interlocutor especialmente agradable. Tenía 38 años. Se había divorciado hacía 2 y criaba a un hijo de 10. Un hombre tranquilo, inteligente, con buen sentido del humor y sin tendencia al dramatismo. «Has cambiado mucho desde que empezó el curso», le dijo un día después de clase, cuando tomaban un café en una cafetería cercana. «Al principio eras desconfiado, pero ahora sonríes mucho más». «El periodo difícil de mi vida ha terminado», respondió Lauren. «Ahora puedo relajarme». David no le pidió detalles, cosa que ella agradeció. La gente inteligente se da cuenta de que todo el mundo tiene una historia que no siempre quiere contar. Su relación se desarrolló lenta y naturalmente. Primero cafés juntos después de los cursos, luego cenas en restaurantes, visitas al teatro y a exposiciones. Sin promesas de amor eterno ni planes de futuro, solo un diálogo agradable entre 2 adultos que no tienen prisa por sacar conclusiones precipitadas. «Sourney, tengo una regla», dice David tras un mes de relación. «No tomes decisiones serias hasta 1 año después del divorcio. Demasiada emoción, demasiado poco sentido común.
Es un planteamiento sensato, convino Lauren. Yo tengo una regla parecida. En realidad no tenía ninguna regla. Simplemente no quería precipitarse. 8 años de matrimonio le habían enseñado que las relaciones son cosas complicadas que requieren tiempo y un estudio cuidadoso. Se acabaron las decisiones impulsivas y las gafas de color de rosa. En Nochevieja, Lauren organizó una pequeña fiesta en su piso. Invitó a Ginny y a su marido, a algunos colegas, a amigos de su curso de francés. 12 personas, suficientes para un grupo divertido, pero no demasiadas para el reducido espacio. David vino con su hijo Tommy, que estaba de vacaciones con su padre. Un niño delgado y tímido, de grandes ojos marrones y apasionado de los libros sobre el espacio. Se acurrucaba en un rincón con una enciclopedia sobre planetas y de vez en cuando levantaba la cabeza para escuchar la conversación de los adultos. A Tommy le encanta leer, explicó David. A veces creo que los libros le interesan más que las personas. Eso no es malo, replicó Lauren. Los libros no traicionan ni decepcionan. A medianoche se levantaron las copas de champán. Lauren pidió un deseo para que el nuevo año solo trajera buenas sorpresas, a diferencia del anterior. Miró a la gente reunida en su salón y se dio cuenta de que por fin volvía a sentirse viva. Ginny se acercó a ella en la cocina mientras los invitados ordenaban los aperitivos. «Me alegro de que hayas encontrado fuerzas para empezar de nuevo», le dijo su amiga. «Después de lo ocurrido, mucha gente se habría derrumbado. Yo también podría haberme derrumbado», admitió Lauren con sinceridad. «Pero en algún momento me di cuenta de que tenía algo por lo que luchar. Por mi vida, por la justicia, por el derecho a ser feliz». «¿Y no te arrepientes de nada?», se pregunta Lauren. ¿Se arrepentía de los años perdidos? ¿De haber confiado en la persona equivocada? ¿De los planes arruinados y los sueños incumplidos? No, dijo finalmente. Lamentarse es dar al pasado poder sobre el presente, y yo quiero mirar hacia adelante, no hacia atrás. Los invitados se marcharon hacia las 2 de la madrugada. David ayudó a recoger los platos y a llevarse la basura. «Gracias por una velada tan agradable. Hacía tiempo que no me sentía tan relajada en compañía». «Lo mismo digo», respondió Lauren. Cuando se quedó sola, se sentó junto a la ventana con una taza de té de hierbas y contempló la ciudad cubierta de nieve. En algún lugar en la colonia penal, Ethan y Savannah estaban celebrando la Nochevieja. ¿Pensaban en cómo habían llegado a ese estado? ¿Se arrepentían de sus actos? Lauren intentó imaginar sus celdas, sus compañeros de celda, su rutina diaria. Pero las imágenes no encajaban. Esas personas ya no formaban parte de su vida y su destino no le preocupaba. Su propio destino, sin embargo, estaba en sus manos. 33 años era la edad perfecta para emprender nuevos proyectos. Suficiente experiencia para no repetir viejos errores y suficiente energía para labrarse un futuro. Sobre la mesa había folletos publicitarios de agencias de viajes. Francia, Italia, España. Lauren tendría vacaciones en marzo y pensaba pasarlas en Europa, sola como una mujer independiente que podía permitirse viajar a donde quisiera y cuando quisiera. Sonó el teléfono. Un mensaje de David. «Gracias por lo de esta noche. Tommy me ha dicho que tienes unos libros muy interesantes. ¿Sería posible venir a leerlos algún día?» Lauren sonrió y tecleó una respuesta. «Sí, claro. Ven el fin de semana. Haré una tarta». Palabras sencillas, planes sencillos, sin grandes promesas ni gestos dramáticos. Pero era en esta sencillez donde residía la verdadera felicidad, cuando no había necesidad de temer una trampa, de buscar motivos ocultos, de defenderse de la traición. La nieve seguía cayendo al otro lado de la ventana, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Un nuevo año, una nueva vida, nuevas oportunidades. Lauren Crosby estaba preparada para lo que le deparara el futuro. Y lo más importante, estaba preparada para volver a confiar. Con cuidado, selectivamente, pero confiar. Porque sin confianza no hay amor, no hay amistad, no hay felicidad. La historia con Ethan había terminado. La historia con ella misma había comenzado.